Bueno, pues esta semana sí que sí. Esta semana tenemos el miércoles, el día y la hora, pues de igual manera, para este espacio llamado Consumo Responsable, en el que tratamos de resolver las dudas que pueda haber, en materia de consumo con nuestras expertas, Rocío de la Villa, como María José Gómez, que precisamente ella es hoy la encargada de hablarnos de un tema que quizá hayamos oído hablar del mismo, pero no sepamos muy bien de qué va. Si os digo lo de hipotecas inversa, ¿a qué os pueda sonar? A banco, ¿a que sí? A pagos, sí, también. Bueno, pero no creáis que es como podéis en un principio pensar sobre ello. Vamos a hablar como decíamos, de este tema con María José Gómez, periodista experta en consumo, que ya la tenemos a través del hilo telefónico. ¿Qué tal, María José? Buenos días. Hola, buenas tardes. Bueno, el hecho de que hoy tratemos el tema de las hipotecas inversas, María José, ahora ya nos aclarará de qué se trata, es referente, al tema de la jubilación, porque digamos que todos nos preocupa es cuando llegue ese momento, ¿no? Si estamos preparados, vivir también esa nueva etapa de la vida más tranquilamente, más sosegada, pero claro, ¿cómo hacerlo para complementar todo ese tiempo que necesitamos de jubilación? ¿Cómo hacerlo? Ahí es donde entra el tema en cuestión, las hipotecas inversas. Uh-huh. Sí, porque mira, los españoles somos iba a decir una especie, pero bueno, no, somos unos ciudadanos que nos preocupa el ahorro, ¿no? Nos preocupa mucho el ahorro, pero no tanto de cara a nuestra jubilación. No son muchos todavía los ciudadanos que contratan un plan de pensiones, por ejemplo, uh-huh, sino que es lo que tienen un poco ahorrado en la cartilla y lo que les vaya dando la pensión estatal, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta eso de que cada vez vivimos más tiempo, de que las pensiones a veces se revalorizan y a veces no, que vamos a tardar mucho más tiempo en jubilarnos y que la verdad el sistema de pensiones está comprometido de aquí a unos años, ¿no? Entonces es el momento de prepararnos para la jubilación, que hay personas que todavía estemos en activo. ¿Y qué pasa? Que en España pues no se invierte mucho en planes de pensión y solo se echa en la huchilla de la cuenta corriente, pero sí se invierte dinero en tener una vivienda en propiedad, cosa que en otros países de Europa no se hace. En otros países de Europa la gente vive mucho de alquiler, pero no ansía lo de tener una vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas cuando llegan a la edad de su jubilación no tienen mucho dinero en el banco, su pensión es normalita o baja, pero sí tienen una vivienda. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora los bancos se han inventado una fórmula para poner en el mercado, claro, para ellos para sacar dinero, uh-huh, pero también un poco pues para atender a la demanda de aquellas personas mayores que cada vez somos más, que cada vez son más, y proporcionarle un dinero que pueda complementar su pensión. ¿Y esto cómo es? A través de una hipoteca inversa. ¿En qué consiste una hipoteca inversa? Bueno, pues mientras que cuando tú pides una hipoteca normal, el banco te da el dinero y tú te compras tu casa y luego le estás pagando todos los meses un tanto, pues en esto es al revés. Tú contratas un préstamo cuya garantía es tu inmueble y el banco te va dando un dinero. Y al final, cuando se fallece, pues el banco se queda con el dinero o bien tus herederos pueden saldar esa deuda y quedarse ellos con la vivienda. Pero bueno, mira, durante la vida pues te están ayudando un poco. Si quieres podemos pararnos un poco en explicar exhaustivamente qué es la hipoteca inversa, ¿no? Sí, porque claro, aquí no es como cuando una hipoteca, la que todos conocemos hoy en día, ¿no? De que conforme vas pagando, van pasando los años, va disminuyendo, ¿no? Esa cuantía. En este caso es al contrario, va aumentando, ¿no, María José? Claro, en este caso yo pongo mi casa como garantía y lo que hago es que todos los meses recibo un dinero, ¿no? Este dinero, bueno, bien, también puedo optar por recibir un pago único, porque me haga falta para cualquier cosa, para meterme en una operación o para meterme en otra cosa o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces puedo recibir un pago único o ingresos periódicos a modo de renta vitalicia. Y también puedo recibir una serie una combinación de ambas opciones, es decir, un montante gordo de dinero y luego el resto en una paga vitalicia. En este caso, como tú bien decías, la diferencia
diferencia entre una hipoteca inversa y una hipoteca ordinaria es que en la hipoteca ordinaria, mientras que cuando tú vas pagando, vas amortizando el capital y los intereses, ¿no? Y tu deuda va disminuyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, en la hipoteca inversa es al revés. Tu deuda va aumentando con el paso del tiempo. Es decir, mientras más tiempo tengas esa hipoteca, más tendrán que pagar luego tus herederos para poder recuperar la casa, o bien el banco se quedará con la casa, ¿no? Porque tus herederos tendrán que devolver el dinero prestado más los intereses que se hayan generado durante el tiempo de amortización de esa deuda, ¿no? Entonces es importante que sepamos que eso, que o bien el banco se queda con la casa, o bien tus herederos pueden quedarse con la casa, pero tendrán que pagar lo que el banco te ha dado más los intereses que se hayan generado, ¿no? Es importante que sepamos que en esta deuda lo que se utiliza como garantía es la vivienda, y que, insisto, en que serán los herederos que en caso de querer acceder a la propiedad de la vivienda deben asumir lo que decimos, el dinero que a ti te han dado más el interés generado, ¿no? Cuando llega el momento del fallecimiento, bueno, pues los herederos serán los que decidan si quieren asumir esta deuda y quedarse con la casa, o por el contrario, no aceptan la deuda y ceder la titularidad del inmueble a la entidad bancaria que procede pues a una ejecución hipotecaria, como pasaría si dejaras de pagar tu hipoteca normalmente, ¿no? Bueno, es importante que sepamos que si se recibe de una sola vez todo el importe del préstamo, es decir, todo el importe por la vivienda, cuando se fallece, el banco lo requiere de la misma manera, en un único pago, ¿vale? Bien. Si lo que se han percibido han sido una renta vitalicia y en pequeñas cantidades, bueno, pues tendremos que devolver esa cantidad, pero podemos negociarlo con el banco, de manera que podemos volver a hacer una hipoteca, o podemos fraccionar ese pago de alguna manera, ¿vale? Pero siempre debemos saber que cuando vayamos a devolver ese préstamo, es decir, cuando queramos recuperar la casa de nuestros padres o nuestros hijos quieran recuperar la nuestra, vamos a tener que hacer frente al dinero que prestaron más el interés que se haya generado, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a saber cuáles van a ser las ventajas de esta, pues de las hipotecas inversas, como así, en este caso, los inconvenientes que pueda haber. Pero sí nos gustaría saber antes, María José, ¿qué requisitos son necesarios para acceder a este tipo de hipoteca? Bueno, pues mira, el requisito fundamental es que para contraer esta hipoteca, para poder acceder a una hipoteca inversa, hay que ser mayor de 65 años o tener una discapacidad igual o superior al 33%, dependencia severa o gran dependencia, ¿vale? Es importante también que sepamos que se puede realizar sobre la vivienda habitual, es decir, donde residimos, o sobre cualquier otro inmueble que tengamos. Si tenemos dos casas, pues sobre una podemos hacer la hipoteca inversa y sobre la otra no, ¿vale? Y también es importante que, como he dicho antes en varias ocasiones, se puede optar por cobrar el capital en un único pago, o bien normalmente lo que se suele hacer es cobrarla en pequeñas partes, pues para completar lo que es nuestra pensión, ¿no? Como una renta vitalicia, ¿vale? Es importante también que sepamos que no todos los inmuebles pueden someterse a la hipoteca inversa, porque los bancos, como todos sabemos, no hacen malos negocios. Entonces tendría que ser una vivienda que a ellos les merezca la pena. Si nuestra vivienda tiene muy poco valor, no nos van a aceptar que podamos beneficiarnos de este sistema de pensión, ¿no? O este sistema de renta vitalicia, ¿no? No les convendría a ellos, no. Claro. Uh-huh. No, imagínate que mi casa vale 50.000 euros y a mí me van a tener que estar pagando 500 euros durante 20 años, pues lo mismo no vivo yo más que lo que vale mi casa, ¿no? Claro. Pero bueno, esto lo analizaremos si quieren más adelante. Vale, muy bien. Vamos a saber cuáles serían en este caso, porque claro, todo me imagino que tiene pues sus ventajas, desventajas. Vamos a saber cuáles son las ventajas si accedemos a ello, a realizar estas hipotecas inversas. A ver. Bueno, pues mira, lo primero es que convierte en capital líquido
y nos ofrece pagos periódicos por un dinero que nosotros tenemos inmovilizado, ¿no? Yo tengo la casa y vivo en ella, pero no puedo sacarle rentabilidad. Entonces, de esta manera, un bien inmueble que tengo inmovilizado lo puedo convertir en dinero líquido que voy percibiendo, ¿no? Como una forma de completar mi pensión, ¿vale? Otra cosa importante es que puedo seguir viviendo en la vivienda. Es decir, el banco me está dando una cantidad de dinero por mi casa, pero yo puedo seguir viviendo en mi casa, ¿vale? Hasta que fallezca. Es importante también que lo sepamos. Otra cosa también, otra ventaja que tiene, bueno, pues que los pagos que yo voy recibiendo mensualmente no tributan, ¿vale? Cuando vamos recibiendo el dinero de este préstamo en forma de renta, es decir, todos los meses, pues no tributa como rendimiento del trabajo, es decir, no voy a tener que pagar más impuestos a Hacienda por este préstamo que yo estoy recibiendo poco a poco, porque en este momento este tipo de hipoteca tiene una exención en el IRPF, ¿vale? Y luego otra cosa importante, bueno, pues como hemos dicho, da la libertad para que los herederos decidan si quieren recuperar la vivienda abonando el préstamo más los intereses, o bien renuncian a la vivienda y la pierden como parte de su herencia, no aceptan esa parte de la herencia. Vale, que pueden decidir, claro está. Claro. Esas son, digamos, a destacar las ventajas. Vamos a la otra cara de la moneda, las desventajas. ¿Cuál pueden ser? Bueno, pues mira, las desventajas se pueden dividir o se pueden resumir en tres, ¿no? Una es la cuantía, otra es el seguro y otra es la duración, ¿vale? Vamos a hablar primero de la cuantía. Mira, el principal problema que hace que muchas de las operaciones con hipotecas inversas no sean viables es la cantidad a cobrar. Lo que he dicho, existe una gran discrepancia entre el valor del inmueble que se hipoteca y la renta periódica que se recibe. Por lo tanto, puede ser que, por un lado, al banco no le interese aceptar nuestra vivienda y, por otro lado, puede ser que el dinero que nos den sea tan poco o durante tan poco tiempo que no nos interese meternos en este tipo de crédito, ¿no? Porque lo que tenemos que saber es que el banco pues dice, bueno, es que mi casa cuesta 80.000 euros, sí, pero es que el banco nunca te va a dar esos 80.000 euros. Igual que pasa con las tasaciones de las viviendas normales que nunca te dan el 100% de lo que tú necesitas, pues en este caso pasa lo mismo, nunca te dan el 100% del valor de tu casa. Como mucho suelen dar el 70% y la media está en que te dan el 50%, ¿vale? Entonces tú tendrías que ver cuánto tiempo podrías tú vivir, si tu casa está valorada en 80, cuánto tiempo podrías tú vivir con 40.000 euros, cuánto tiempo de tu pensión te va a estar esto cubriendo, ¿no? Uh-huh. Porque además tenemos que saber, bueno, luego lo diré más adelante, que una vez que se acaba este dinero que ellos te van adelantando, tú sigues generando intereses de esa deuda o de ese préstamo que ellos te han hecho, ¿no? Entonces es importante que sepamos cuánto nos va a cubrir la hipoteca y durante cuánto tiempo, pero esto lo vemos luego más adelante. Y luego está el seguro, ¿no? Pero ya hemos visto que puede ser que el banco no te dé el 100% de lo que vale tu vivienda y que no te lo dé durante todo el tiempo que tú lo necesitas. Y luego el seguro. La mayoría de los préstamos de las hipotecas inversas incluyen un seguro para garantizar que si se consume todo el valor de lo que ellos te dan y sigues percibiendo la renta vitalicia, pues haya un seguro que cubra esa renta que tú percibes a partir de que ya tu casa no lo está cubriendo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que este seguro es muy caro y se paga en una prima única cuando se inicia la operación bancaria, es decir, cuando el banco te dice, venga, yo te voy a dar 40.000 euros en 20 años. Pero ahora tú, antes de que yo te dé los 40.000 euros, tú tienes que suscribir un seguro para que cubra que si tú vives más de 20 años, yo te voy a seguir dando una renta, ¿vale? Porque ya no lo está cubriendo tu casa, ya lo cubriría lo que sería la póliza de seguro. Y ese importe de la póliza de seguro que se paga en una única vez, te lo descuentan de los 40.000 euros estos que estamos poniendo como ejemplo, ¿vale? Con lo cual reduce el tiempo que a ti te está cubriendo tu casa y pasas a que te lo cubra el seguro o que te lo cubra el banco a través de más intereses. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, que al final ellos no van a perder nunca. No. Ellos se atan bien para no perder. Ajá. Bien. Claro, claro. Y luego la duración. Bueno, pues como vemos, puede ser que nuestra casa tenga un valor que nos cubra el resto de nuestra vida o que solo nos cubra un determinado tiempo y lo demás lo cubra la póliza de seguro esta que hemos contratado. Pero bueno, es importante que nosotros, sea como sea, porque nuestra casa es nuestro único valor, convirtamos estos cobros en cobros perpetuos, es decir, que a mí el banco me esté dando la renta mientras que yo viva. Y ya luego que mis herederos pues decidan si quieren pagar más, quieren pagar menos o quieren dejarle la casa al banco. Pero si yo voy a ampararme en este método para completar mi pensión, lo ideal es que a mí me la cubra hasta el fin de mis días, ¿vale? Por eso es importante que sepamos a cuánto va a ascender el precio, lo que me van a dar por la vivienda, cuánto tiempo me lo va a cubrir eso y cuánto me va a costar el seguro, a partir de cuándo el seguro se va a hacer cargo, porque a mí se me haya acabado lo que es el dinero que me cubre el banco, ¿no? Mientras antes acabe el dinero que a mí me da el banco, más tendré que abonar por el seguro. Por lo tanto, me interesa que nuestra casa tenga un valor elevado. Si nuestra casa no tiene un valor elevado o no nos cubre lo suficiente para los años que nos queden, es mejor no meternos en este producto, ¿vale? Porque puede darse el caso de que agotemos, como digo, el saldo que recibíamos por nuestra casa y o bien dejemos de recibirla porque no hemos contratado el seguro o bien la cobremos porque hemos pagado un seguro muy elevado que lo mismo nos ha restado parte de nuestra rentabilidad. Claro. ¿Vale? María José, una vez conocido esto, ¿qué otros aspectos importantes se ha de tener en cuenta? Bueno, pues como ya vengo advirtiendo, que se trata de una operación cara y que las rentas no son recalculables. Voy a explicar estas dos cosas, ¿vale? Decimos que se trata de una operativa cara porque al ser una financiación a medio o largo plazo y que en cualquier caso es indeterminado, los bancos siempre nos van a pedir unos intereses muy elevados, ¿vale? Y mientras a más años lo pongamos, más interés nos van a pedir los bancos, ¿vale? Por lo tanto, esto puede llegar a que el importe a devolver por nuestra vivienda, por parte de nuestros herederos, sea superior al importe que pactamos inicialmente por la vivienda. Es decir, si yo pacté por mi vivienda 100.000 euros, pues puede ser que mis herederos vayan a tener que pagar 120.000 o 150.000 euros para recuperar la casa, ¿vale? Les va a costar a ellos el dinero recuperar la casa, ¿no? Porque en una hipoteca tradicional, según pasa el tiempo, la deuda va disminuyendo y al disminuir la deuda también van disminuyendo los intereses, pero en este caso no, en este caso la deuda va aumentando porque mientras más tire yo de la casa o mientras más tire yo del seguro, más va aumentando mi deuda y también a medida que va creciendo el importe de la deuda, crecen los intereses que van asociados a esa deuda, ¿vale? Entonces, por eso decimos que es una operación muy cara y que que para recuperar la vivienda, pues nuestros herederos tengan que pagar mucho más de que lo que nosotros nos pasaron la vivienda en su momento, ¿no? Y luego otra cosa también es importante, que el tema como he dicho antes, el tema de las rentas que no son recalculables, ¿vale? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en caso de elegir una renta vitalicia como modo de pago de esta hipoteca, no nos van a ir recalculando todos los meses o todos los años lo que nos van a dar. Si yo lo que pacto es que según el importe de mi vivienda y el seguro que yo he suscrito, a mí me van a dar todos los meses 500 euros, pues el banco me va a dar todos los meses 500 euros, ¿vale? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que si sube el IPC, yo estoy perdiendo poder adquisitivo, porque los 500 euros son siempre los mismos, pero si sube el IPC, el banco sí lo aplica a los intereses que me cobra por esos 500 euros que me está dando todos los meses. Por lo tanto, pierdo dos veces. Estoy perdiendo poder adquisitivo y estoy perdiendo porque le tengo que pagar o porque mis herederos le van a tener que pagar más al banco para recuperar la vivienda. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que como elijamos la renta vitalicia, esta siempre va a ser una cantidad fija. No la podemos ir renegociando a medida que pasen los años. De todos modos, esto es una cuestión que siempre debemos leer en todos los contratos que firmemos y tenerlo muy bien atado, porque puede ser bancos que sí nos den la opción de recalcular nuestra renta a medida que vayan pasando los años. Pero vamos, lo ideal es que lo leamos mucho y nos quedemos con la clave de que puede ser que la renta que nos pongan sea una renta fija, ¿eh? Bien.
Bueno, pues ya como quien dice, a modo de resumen, María José, para que nos quede aún más claro todavía, ¿cuáles son los datos con los que debemos quedarnos para estudiar esta opción? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la oferta actual de este tipo de productos todavía es muy escasa, pero que seguro que la vamos a ver crecer en los próximos años porque la población está envejeciendo y claro, y ya estamos viendo que las pensiones están en entredicho y que muchas personas no cobran lo que necesitan para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención a los documentos que nos presentan y a las ofertas que nos puedan llegar desde los bancos. Mira, la principal ventaja, con lo que nos tendríamos que quedar, es que la principal ventaja de esta hipoteca inversa es que obtenemos un dinero que nos puede ayudar en nuestra vejez y que no vamos a tener que dejar nuestra vivienda, ¿vale? Y además que por este dinero no vamos a pagar más impuestos. Entonces eso es con lo que nos tenemos que quedar. Ya si el día de mañana nuestros hijos, nuestros parientes van a tener que pagar por quedarse con la casa, ya es una cosa que será del futuro. Pero si lo que necesitamos es que nos auxilien en nuestra situación actual, bueno, pues es una ventaja, ¿no? Que puedas seguir viviendo en tu casa y que además te den dinero por ella. Luego también otra cosa importante es que veamos que la renta que vamos a percibir sea la que realmente necesitemos o por lo menos que nos auxilie en nuestra situación, ¿no? Y también tendremos que analizar muy bien los costes de esta hipoteca, cuánto nos va a costar suscribirla, a cuánto asciende el seguro al que nos van a obligar a someternos para lo que hemos dicho antes, pues para complementar aquella parte que no pudiera no cubrir la casa, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es fundamental que leamos detenidamente a qué nos estamos comprometiendo o qué estamos dejando de cara a nuestros herederos. Y por último, también es importante que los herederos de la persona que se hipoteca conozcan la existencia de este producto, porque en el futuro pues podríamos evitarles muchos conflictos, aunque no es obligatorio, no es obligatorio que una persona que suscriba una hipoteca inversa le deje constancia o informe obligatoriamente a sus herederos. Pero bueno, es interesante que los herederos sepan que el día de mañana, si quieren contar con la vivienda, tendrán que abonar el crédito, ¿no? A lo que se puedan enfrentar, claro está. Se agradecería también que se informara respecto a ello. Una vez ya aclarado de qué se trata esto de las hipotecas inversas, saber las ventajas, las desventajas, María José, ¿existe otra forma de rentabilizar la propia vivienda para así completar la pensión? Pues mira, sí, ya te digo que es que están empezando a surgir ahora, o ya figuras que había antiguas, pero que ahora se van a poner muy en boga, pues para eso, para ayudar a las personas mayores a completar su renta, ¿no? Bueno, pues hay otra opción que se llama la venta de la nuda propiedad, nuda con D, no nula, nuda con D, ¿vale? Esto quiere decir que es que la persona o el propietario de una vivienda vende la titularidad de su casa a un tercero, bueno, de su casa o de un inmueble que posea, ¿no? Estableciendo un precio y conservando el derecho del usufructo. Es decir, yo vendo mi casa, me dan un dinero por esta casa, pero yo puedo seguir viviendo en ella. Lo que pasa es que yo ya no soy titular, no soy el propietario. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, pues que las entidades los organismos, quien esté dispuesto a comprar esa vivienda en esa situación, te va a dar muy poco dinero por tu casa, porque tiene que tener en cuenta que si tú la sigues ocupando durante 25, 30 años, no van a poder disfrutarla, no van a poder poseerla, ni disfrutarla, ni venderla, ni percibir ninguna rentabilidad, mientras que dure el usufructo, es decir, mientras que tú estés ocupando esa vivienda. Entonces, esto va a condicionar muy a la baja lo que es la venta de tu vivienda en el mercado, ¿vale? Entonces, las personas que acudan a esto, bueno, pues tienen que saber que van a perder mucho poder adquisitivo de lo que podría ser su vivienda. Pero claro, si todo el dinero lo tienen invertido en la vivienda y lo que necesitan es liquidez, bueno, pues hay muchas personas que acuden a esta situación, ¿no? Otras opciones que serían razonables, bueno, pues si tienes una casa grande, pues puedes intentar venderla a precio de mercado, en el mercado libre, y comprarte un apartamento más pequeño o irte a vivir a una residencia o compartir piso con alguien. Siempre hay opciones que puedan permitirte que no te desprendas de lo que ha sido el ahorro de tu vida y que lo hayas invertido en
en tu propia casa, ¿no? Donde tú pensabas, bueno, porque ibas a acabar tus días, pero que por la situación económica pues te ves obligado a vender. Entonces, antes de dar cualquier paso, hay que estudiarlo todo muy pormenorizadamente y poner en valor el tiempo que nos quede por vivir, que muchas personas tienen una vejez muy longeva, y disfrutarla lo máximo posible en su entorno y con los medios que puedan conseguir, pero sin perder mucho a cambio. Muy bien. Bueno, pues hoy el tema a tratar en este espacio de consumo responsable acerca de las hipotecas inversas. Si estáis interesados, bueno, pues lo principal es eso, de leer, como bien se dice, ¿no, María José? Hasta la letra pequeña, ¿no? Que es ahí donde nos pueden pillar. Y bueno, pues Claro. optar por la opción que mejor nos pueda convenir. Bueno, pues este programa de consumo hoy acerca de este tema. La próxima semana tendremos más. Por cierto, María José, la semana que nos tocaría vivir la Semana Santa, no sé si tomáis vacaciones, estáis trabajando. En principio trabajaremos, pero bueno, ya vamos viendo, queda todavía Vale. una semana por lo menos, ¿no? Sí, sí. Sí, todavía queda, todavía queda. Bueno, pues en un principio no, yo te decimos porque nosotros íbamos a estar hasta el miércoles, digamos, como día no normal, vamos a tener nuestra programación. Pero, como dicen, no nos vamos a adelantar todavía tanto, vamos a acercarnos ya, ¿no?, con miras a la próxima semana, el próximo miércoles, que tendremos de nuevo este espacio, Consumo Responsable. María José Gómez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.